Les doy la bienvenida al capítulo 14 de Un espacio de encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, speaker, autor y consultor en temas de liderazgo redárquico, equipos efectivos y bienestar organizacional, y le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo hoy tengo el gran gusto de presentarles a Ronald Sitek. Ronald, bienvenido. Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Déjame presentarte la trayectoria, en el cartel, como dicen acá en España. Naciste en Chile, eres constructor civil de la Universidad Católica, máster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile y músico. Diseñaste un doctorado autogestionado abarcando dominios como potencial humano, pensamiento sistémico, ecología profunda, comunicación no violenta, permacultura, regeneración, neurociencias cognitivas, fenomenología, sociocracia, teorías del cambio, gestión de conflictos y sistemas complejos aplicados al humano durante los últimos 9 años. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto saber? Entrenas a colectivos de personas en metodología y programas como Dragon Dreaming, Teoría U, Sociocracia 3.0, Ecología Profunda, Transición, Incubación de Proyectos Regenerativos, Estructuras Organizacionales Bioinspiradas, EDE, Gaia Education, Economía Circular, Economía Colaborativa y los patrones que conectan, la integración metodológica tuya. Durante los últimos años has profundizado en metodologías de aprendizaje transformativo para adultos y en manejo de proyectos con enfoque regenerativo. Facilitas procesos en colectivos y en organizaciones. Acompañas la transformación cultural y administras proyectos a través de Co-Consulting Group en consultoría y el Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos en educación. También investigas en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración desde el Centro de Emprendizaje perteneciente a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es director ejecutivo de La Tonada, Agricultura y Ganadería Regenerativa, y de Aldea Nativa, Retail Orgánico. Y además es investigador y profesor de la Universidad Austral de Chile en temáticas de colaboración, complejidad aplicada y regeneración ecosocial. ¡Wow! ¡Qué trayectoria, Ronald! Sí, no es tanto, no es para tanto. ¿No es para tanto? Bueno, está bien. Mucha curiosidad, mucha curiosidad. Está bien. Esto es como la trayectoria profesional, ¿no es cierto? Antes de eso, o más allá de eso, o más acá de eso, ¿quién eres tú como persona? Gran pregunta, yo creo que con esa pregunta tenemos para conversarla ahora. Mira, a mí me encanta pensar que soy naturaleza teniendo una experiencia humana. Y eso yo creo que ha sido como bien central, sobre todo en estos últimos 10 años de mi pasada por este planeta vivo, entendiendo mucho más esa vinculación como que no se puede despegar entre la experiencia humana de estar vivo y el contexto mayor donde vivimos. Entonces, me gusta pensar y sentir que soy naturaleza teniendo una experiencia humana. Y si tuviera que verlo como un proceso, ya que comentaste ahí el tema de los patrones, me encanta pensar que soy un patrón de organización temporal en proceso de flujo, ¿no? En este proceso de permanente cambio, y con una temporalidad que es la temporalidad de poder representar al mismo tiempo todo el universo en una experiencia individual, y en esa paradoja de que en realidad esa experiencia individual también significa nada respecto de la historia del universo. Entonces, también me gusta pensar en esa paradoja, ¿no? De ser todo y ser nada. Ronald, dices algo que lo das por supuesto, y es, soy naturaleza. ¿Cómo llegas a esa conciencia? A ver, yo siento que desde hace varios miles de años el ser humano ha entrado en una necesidad de construir significado, y esa construcción de significado en el tiempo fue
fundamentalmente emergencia de un cambio muy fundamental que tuvo que ver con el cambio de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Y eso modificó profundamente la conciencia del ser humano en el sentido de que la conciencia de los cazadores-recolectores está muy vinculada a esa pertenencia profunda del ser humano en la naturaleza. O sea, que la conciencia de pertenecerle al mundo natural. Y cuando comenzamos a vivir en civilización sin más movimiento, por un lado, y por otro lado, con esta necesidad de generar significado de todo, comenzamos un proceso bien central, siento yo, de separación del ser humano respecto del mundo natural. Entonces, y creo que esa es uno de la evidencia más grande de lo que nos tiene hoy día en un estado de sobrecarga y colapso, en vez de estar floreciendo como ser humano dentro de un ecosistema mayor donde está todo el resto del mundo natural presente. Entonces, y por eso quizá partí así, porque siento que es una conciencia que probablemente hay que generar la reflexión de por qué sucedió eso, y de cómo podemos recuperar probablemente ese camino de sobrecarga y colapso, y transformarlo en un camino de regeneración y de restauración ecosistémica, viendo los ecosistemas con el ser humano dentro del ecosistema y no con el ser humano sobre el ecosistema natural. O sea, en el fondo lo que, si te entiendo bien, el antropocentrismo, voy a decirlo de esa manera, hoy día podríamos decir el individualismo, en alguna parte de la humanidad nos perdimos, digamos. Sí, o sea, sin duda, claro, ya hablar de antropocentrismo es bien egocéntrico, ¿no? Porque en realidad, como especie somos muy jóvenes, ¿no? Pero sí, o sea, siento que cuando uno entiende que la agencia o el efecto del ser humano ha llegado a un nivel donde produce modificaciones en los ecosistemas mayores, podemos hablar, y algunos autores hablan de que es prácticamente el equivalente a una era geológica en términos de impacto, y lamentablemente de impacto negativo, a pesar de tener muchas cosas positivas, ¿no? Pero si hacemos un balance de la presencia humana en el mundo, yo diría que en los últimos 200 años no hemos sacado la peor nota, porque hemos tenido desde el agenciamiento un resultado colectivo que es bien triste. Cuando te invité a conversar, el tema de este espacio de encuentro es la regeneración del campo social. ¿Por qué lo elegiste? Sí, me acuerdo de una conversación breve que tuvimos, y tú me preguntaste como en qué estaba, ¿no? Y yo te respondí que había como dos grandes temáticas que estaban como llamando mucho mi atención en los últimos años, y uno es este concepto de regeneración, que es al final del día como un cambio en la narrativa de poder sobre hacia un poder con. Es una narrativa de cómo desarrollar estrategias para ir más allá de la sustentabilidad como la conocemos hoy, de suma cero, porque ya que el daño es excesivo, ya la suma cero ya no nos sirve. Entonces, esa es una temática que es muy relevante y que por suerte está emergiendo en muchísimas partes del mundo, con soluciones locales que son bien sorprendentes. Y por otro lado, la temática de los campos sociales son para mí muy, muy interesantes porque el ser humano, en términos de comportamiento, tiene un nivel de complejidad muy, muy grande. Y sumergiéndome en las temáticas de complejidad como aplicadas a ecosistemas humanos, me di cuenta de que el ser humano modifica su identidad cada vez que modifica su rol. Por lo tanto, somos seres multiidentitarios en términos de comportamiento. Y eso, si le sumas a eso la inteligencia humana, los sentidos, las interacciones y las múltiples modificaciones desde la fisiología
nos damos cuenta de que la complejidad en el ser humano es muy alta. Y cuando uno evalúa las problemáticas y los bloqueos que existen en los proyectos, necesariamente llegamos a los campos sociales como un lugar profundo de potencial por un lado y de potencial de transformación por otro. Entonces, cuando tú me preguntaste, incluso tú mismo sacaste la frase, ¿no? ¿Y qué pasa si hablamos de la regeneración del campo social? Y yo dije, es como un patrón, ¿no? Y lo veo como un patrón necesario, es como una conversación necesaria de abrir en los campos de liderazgo, como lo ves tú, en los campos de la felicidad, de la salud, ¿no? ¿Qué significa regenerar el campo social en términos de la salud humana y en términos de la salud humana y no humana también? Sí. Entonces, por eso Dale. Sí, no, adelante. Que no quiero dar por obvio, porque de repente damos por obvio algunas cosas. Cuando hablas de regenerar y regeneración, explícanos, ¿qué es eso? Me gusta pensar que cuando alguien habla de regenerar algo, implica dejarlo mejor que como lo encontró, ¿no? Implica al mismo tiempo este concepto de potencial, ¿no? De que se abren posibilidades. Y en los últimos años ha aparecido este concepto muy ligado a la necesidad de recuperación desde lo natural, desde el mundo de la biología natural, ¿no? Como la restauración de los ecosistemas y la regeneración de los ecosistemas como una necesidad de recuperar el daño que hemos hecho al mundo natural. Y sin embargo, la regeneración yo siento que va más allá. Yo siento que es como una dirección de viaje más que un lugar al cual llegar, porque implica una modificación profunda de la crisis más fundamental, como dice Fritjof Capra, que si uno va arriba, evaluando las múltiples crisis sistémicas en las que estamos, siempre llegamos a que la crisis fundamental es una crisis de percepción de nuestra manera de ver el mundo. Entonces, cuando hablamos de regeneración, a mí me encanta pensar, y a propósito de esto, de la separación del ser humano con el mundo natural, separación que en realidad es una ilusión, me gusta pensar que cuando hablamos de regeneración, hablamos del proceso mediante el cual podemos volver a enamorarnos del mundo natural, reconciliarnos a tal nivel que podamos regenerar en el tiempo el daño ejecutado. Entonces el concepto de regeneración tiene que ver con una narrativa emergente y urgente de una necesidad en todos los aspectos del comportamiento humano de poder caminar hacia algo mejor y no seguir con estos patrones degenerativos que nos están llevando a experimentar el colapso. Sí. Qué interesante, lo pones en el campo social. Tú haces una pregunta así como bien de psicólogo, ¿eh? A los psicólogos, así en el origen, estudiamos al ser humano individual. Me estoy poniendo súper rígido con la pregunta. Entonces, la pregunta es, antes de pensar en la regeneración del campo social, ¿no es primero la regeneración del campo individual? ¿Y cómo te parece que hay que hacer eso? Sí, es una súper buena pregunta. Mi pensamiento es que lo que es adentro es afuera. Y siempre, o escucho muchas veces la narrativa, no, primero es adentro para poder afuera. A mí me da la impresión de que dada la urgencia en los procesos que requerimos, siento que es tan urgente adentro como afuera. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que desde el campo de la psicología y de las teorías de comportamiento es fundamental la transformación interior, siento que si el sistema exterior no está preparado para un movimiento sistemático en una dirección, es bien poco probable que esa transformación individual sea obvia la transformación afuera, ¿no? No es evidente. Entonces, a mí me da la impresión de que
de que el camino individual es muy relevante, pero te lo manifiesto en un ejemplo. Nadie se levanta en la mañana diciendo, qué lindo día para desestabilizar el clima. Sin embargo, colectivamente, socialmente, todos los días lo desestabilizamos como efecto de nuestro comportamiento social. Entonces, es muy buena la pregunta, porque siento que es indispensable generar esa mirada hacia adentro, al mismo tiempo que generar esa mirada hacia afuera, y el componente relacional es muy relevante. En tu mirada, Ronald, ¿cómo interpretas la pandemia? ¿Cómo interpretas la pandemia? ¿Qué te parece que nos viene a decir, a mostrar? Qué buena pregunta. Siento muchas cosas respecto a la pandemia. Primero, siento que es una manifestación más de múltiples crisis sistémicas que están ocurriendo. O sea, no es un fenómeno aislado, sino que para mí representa una forma más de crisis que se suma a la crisis social, a la crisis ambiental, a la crisis espiritual, a la crisis de las instituciones, a las crisis políticas, a las crisis de liderazgo probablemente. Entonces, primero es como decir, mira, es un fenómeno que es parte de múltiples fenómenos simultáneos. Y la segunda reflexión que me gustaría traer es que para mí, o sea, he estado intentando entender qué es un virus, porque hablamos de virus y hablamos de COVID, y en la naturaleza los viruses desarrollan una estrategia de actualización biológica. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿O por qué? ¿O en qué momento la naturaleza genera actualizaciones biológicas? Y al parecer hay una relación bastante directa entre la pérdida de biodiversidad y la necesidad de actualización biológica para que los ecosistemas puedan permanecer en su autopoiesis y puedan permanecer en su equilibrio a nivel macro. Entonces, mi gran pregunta es que yo he visto esta actualización biológica como un espejo en el ser humano de una necesidad de actualizarse biológicamente, ¿no? Y probablemente poner atención en aquellas cosas que son las más fundamentales, ¿no? Como poder... a mí lo que me pasó, evidentemente, fue como volver a las necesidades humanas fundamentales, ¿no? Es como volver a esa como experiencia local, ¿no? De poder redescubrir la belleza de vivir y de estar vivo en el contexto de lo más sencillo, ¿no? De lo que realmente es lo que te permite mantener el proceso de vivir. Entonces, para mí ha sido una gran reflexión de cómo aprovechar esta actualización biológica para generar una reflexión de una actualización biológico-cultural en el ser humano y poder replantearnos preguntas y volver a soñar realmente el mundo que queremos ver. Se vienen épocas tremendas, ¿no? Uno ve solamente el efecto social y en los trabajos que esto está teniendo, y bueno, va a ser un meta desafío, el gran desafío de no volver a la normalidad como la conocíamos, sino que ver qué potencial hay de poder ir regenerando. Y en esta actualización, en esta posibilidad de una nueva realidad emergente que tenemos que articular, ¿cómo la imaginas? A mí o sea, yo soy un convencido de que hay un patrón que es muy relevante entender, que es el patrón de la polaridad. Vivimos permanentemente entre dos, por llamarlo paradigma, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque tanto el encuentro humano como los procesos emergentes requieren de ciertos dominios mínimos para que se puedan producir o para que se puedan perpetuar en el tiempo. Entonces, pucha, yo sueño con
con la emergencia de paradigmas que estén centrados más bien en la conservación del vivir, que centrados en una manera de ver el mundo donde necesitamos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Entonces, siento que de muchas maneras es un gran momento para poder volver a soñar y poder diseñar nuevas estrategias para disminuir la inequidad, para disminuir la ignorancia, para resignificar todos los procesos de educación, para resignificar los procesos políticos. Me he preguntado fundamentalmente si necesitamos partidos políticos. Voy a ser políticamente incorrecto en eso que estoy diciendo, pero siento que es un gran momento para poder resignificar estrategias de largo plazo y no de corto plazo para la experiencia humana. A ver, estamos en una realidad, a ver, esta pandemia probablemente ha abierto una brecha entre los que, como tú, como yo y muchos, creemos en un mundo emergente, colaborativo, natural, integrado, ecosistémico. Pero también vemos, como tú traes la polaridad, también vemos que personas que tienen una perspectiva más individualista, más de mando y control, más centrada en el poder humano, también se han polarizado. Entonces, te voy a hacer la pregunta que me hacen mucho a mí, y es, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Tienen vuelta? ¿No tienen vuelta? ¿Cómo los acompañamos? ¿Qué hacemos con ellos? Es una gran pregunta. Yo pienso varias cosas. Yo creo que primero siento que en todos estos organismos, instituciones, organizaciones, siempre hay grietas y ahora esas grietas se están evidenciando. Para los que trabajamos con personas y trabajamos en las capas de los estilos de liderazgo, lo que yo veo es que las comunidades hoy día están llenas de líderes. Y al mismo tiempo, como tú dices, esos estilos de liderazgo están profundizando en esta polarización. Entonces, por un lado, yo creo que hay una necesidad de estrategizar por donde la grieta te lo permite para poder generar transformación, porque yo siento que estamos en épocas de transformación. Ahora, evidentemente están los pro no transformación, que son los grandes sostenedores del statu quo, y como decía Buckminster Fuller, probablemente hay que concentrarse muy fuertemente en crear sistemas que puedan dejar obsoletos los sistemas anteriores. Y eso es un trabajo de ciertos roles muy claves, ¿no? Y esos roles hoy día los vemos dentro de las organizaciones. Y cada vez yo los veo más en gentes de poder dentro de las organizaciones. Entonces siempre van a existir la gente que está en el poder tratando de sostener el statu quo, y van a existir cada vez más gente que está en el poder, pero con sus éticas muy fundamentadas en esta conservación del vivir. Entonces es ahí donde hay que poner atención, ¿no? Y no perder el tiempo con líderes que son tendientes a patrones degenerativos, ¿no? Sí. Que no estamos para perder el tiempo. Te están haciendo muchas preguntas, te las voy a hacer más adelante, así que los que han preguntado, sigan preguntando, ya le voy a hacer las preguntas a Ronald. Ronald, tú eres experto en metodologías colaborativas, ¿no? Y en ese contexto fragmentado, con altos niveles de desconfianza, ¿cómo abordarías tú la construcción de un campo social de confianza, perspectiva sistémica? Sí, yo la verdad que no me siento un experto. Yo creo que cada vez que uno se logra llegar a sentir experto, pierde esa capacidad de curiosear y aprender, así que espero nunca hacerlo. Mira, tuve la posibilidad de hacer algo de investigación dentro del Centro de Emprendizaje, que es un lugar bien especial en la Universidad Austral, donde me permitieron crear un curso que llamamos Emprendizaje Colaborativo, justamente para poder investigar esta temática tan interesante que es la colaboración dentro de un contexto de transdisciplina, porque en un curso abierto a todas las carreras, y con especial énfasis en el desarrollo de proyectos con manejo de proyectos con enfoque sistémico. Por lo tanto, íbamos
incorporando varias metodologías que íbamos considerando que eran como coherentes con una mirada sistémica y con una mirada holística de desarrollo de proyectos. Y nos dimos cuenta, investigando un poco en temáticas de colaboración, uno de los hallazgos es lo siguiente: el ser humano, si bien nosotros evolucionamos como seres humanos en procesos colaborativos muy profundos, hemos estado en los últimos 100 años sobreentrenados en estrategias de individualismo y competencia. Por lo tanto, lo que yo he visto, sobre todo al llevar todas estas reflexiones a los ámbitos organizacionales, es que al ser humano no se le da, o sea, se le da mucho, muy fácilmente hablar de colaboración, pero practicar la colaboración no es algo evidente en el ser humano de hoy. Entonces, entonces lo que nos dedicamos a hacer durante 5 años fue decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que pueden generar estrategias de colaboración? Y nos dedicamos a observar 2 cosas que son muy relevantes. Uno es el potencial de colaboración de los equipos de trabajo, y lo segundo es la disposición de los sistemas a moverse en una dirección colaborativa o no. Okay. Y aquí es donde yo tengo mi pelea con aquellos que integran herramientas de colaboración por integrar herramientas de colaboración sin tener en cuenta esa observación, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que los sistemas se devuelven al estado anterior con mucha facilidad. Entonces descubrimos un patrón que te lo quería compartir, porque ha sido bien interesante, que es el patrón de las 4C. Para que haya confianza, descubrimos, porque la confianza y el miedo no pueden coexistir en el mismo campo social. O entre comillas, gana el miedo, son como el agua y el aceite, ¿eh? Entonces, cuando hay confianza, el potencial de colaboración es exponencial. Cuando hay miedo, se diluye. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo creamos condiciones para generar campos sociales de confianza? Y la estrategia más como útil fue el profundizar la calidad de las conexiones humanas, ¿no? Entonces, esto, cuando tú hablas mucho del encuentro humano, el encuentro humano es vital para la generación de campos sociales de confianza. Cuando emerge la confianza y se diluye el miedo en un campo social, se potencia la colaboración, y por lo tanto podemos entrar con estrategias colaborativas dentro de ese campo social. Y lo que nos dimos cuenta, que fue muy interesante, fue que al aumentar las prácticas colaborativas, lo que se produce es un aumento profundo en el compromiso, en el engagement del grupo respecto del proyecto y respecto de los otros. Entonces, este patrón lo fuimos como experimentando, y nos fuimos dando cuenta de que funcionan también de a pares muy profundamente en términos de conexión y compromiso. El compromiso está directamente relacionado con la calidad de la conexión, y la confianza con la colaboración. Y nos dimos cuenta mucho de que había incluso equipos que podían generar confianza y colaboración, pero no necesariamente conexión y compromiso, y al revés también. Entonces es largo de compartir, pero es un patrón que encontramos muy interesante, ¿cómo se llama? Empezar a llevarlo a contextos comunitarios, a llevarlo a contextos organizacionales, y nos hemos retroalimentado entre la academia, entre el mundo ¿cómo se llama? Organizacional y el mundo comunitario, con mucho aprendizaje. Muy interesante. O sea, un precioso patrón regenerativo. Muy regenerativo, sí, tal cual. Sí. Mira, acá Sebastián Gallero te manda muchos saludos, ¿no? Y te dice, saludos. Desde la regeneración, ¿cuál sería el rol de los consultores o de la consultoría? Gran pregunta, Seba. A mí me gusta pensar que hay algo muy central al momento de hacer consultoría. La mayoría de las organizaciones hoy día permanecen con lo que llaman los economistas externalidades negativas. A mí me hace mucho sentido hoy día estar
dentro del sistema apoyando organizaciones en la medida que los procesos y los servicios que emerjan de esa consultoría vayan en ese camino a la regeneración. ¿Qué significa eso? Para mí, y esto también tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque hablamos mucho de innovación incremental, pero lo que realmente necesitamos es una innovación desde la mirada de la transformación. ¿Por qué digo yo? Porque si podemos nosotros ser los mejores consultores y mejorar la efectividad y la productividad de empresas, pero si esas empresas nos hacen cargo de el impacto en el mundo natural, del impacto de la voz de las comunidades marginales que nuevamente se ven afectadas por las externalidades y de las voces de las futuras generaciones, yo de nuevo pienso que no vale la pena dado el nivel de daño que hoy día tenemos. Entonces, ¿cuál sería el rol de los consultores o la consultoría? Yo creo que tiene mucho que ver con conectar con esos patrones regenerativos e intentar impactar profundamente en la eliminación y en la transformación de esas externalidades negativas en impacto positivo. Si no, el mundo organizacional está condenado al colapso total desde esta perspectiva. Ronald, actualmente eres director de La Tonada, Agricultura y Ganadería Regenerativa, y de Aldea Nativa, Retail Orgánico. Cuéntanos de qué se trata y qué te inspira a dedicarte a ello. Bueno, curiosamente llegué a estas organizaciones haciendo consultoría. Y justamente el pedido original era cómo generar una transformación cultural en un holding que tiene varias unidades, de tal manera de poder conectar con una mirada regenerativa. Cosa que me sorprendió mucho porque normalmente esas palabras no existen normalmente en el mundo organizacional. Sí. Entonces, conociendo al dueño del holding y al CEO corporativo, comenzamos este trabajo de transformación cultural en la intención de poder generar ciertos patrones en todas las organizaciones que impliquen medición de impacto, que impliquen un foco en todas las comunidades de stakeholders, que impliquen la demostración de que se puede generar rentabilidad económica respetando todas estas voces que normalmente son las voces no escuchadas en los procesos degenerativos. Entonces me llamó mucho la atención y fueron 5 meses, los 5 primeros meses muy, muy interesantes, haciendo planificaciones participativas, haciendo mucha experimentación en las distintas organizaciones para poder encontrar patrones emergentes que sean regenerativos. Y un día me dicen, oye, mira, tenemos este desafío, ¿qué lo querías tú en estas 2 organizaciones? Y yo respondí con ciertos puntos y me dijeron, bueno, ¿por qué te querías encargar de esos puntos operativamente? y fue como un jaque mate porque claro. Yo hace, no sé, 20 años que estoy en el mundo de la consultoría y hace 20 años que no estaba en la primera línea como haciéndome cargo de 2 operaciones de organizaciones. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó que justamente pensando en estos roles, hay un rol muy clave en el proceso de transición en el que estamos que tiene que ver con la creación de lo nuevo. Ahora, si ese rol de la creación de nuevas maneras de hacer se puede convivir con un rol de estabilización de un sistema que está enfermo, y si eso se puede hacer de la mano con un rol de gente que está protegiendo la mirada de largo plazo, de dejar un mundo viable para las futuras generaciones, yo dije, wow, este puede ser un súper regalo, y decidí volver a esta primera línea con algunos espacios todavía para poder trabajar a nivel estratégico del grupo. Vi que era como que si se hubiera creado un perfil para mí después de muchos años de tanta reflexión respecto de estas temáticas. Entonces, qué bonito. Así pasó. Mira,
escuchándote, se me vienen como preguntas estructurales, voy a decirlo de esa manera. Entonces estamos, como dijiste, estamos sobreentrenados en el individualismo, en la competencia. Me supo con estamos sobreentrenados en la hiperjerarquía, como que la concepción del mundo fuera jerárquica. ¿Ah? Ya sabemos que primero en la era industrial, que había que escalar, que había un ejército de trabajadores obedientes, pero que hoy día eso hace bastante agua y que hoy día emergen nuevas formas de organización, la redarquía, un modelo mucho más integrado, ¿no? Un modelo mucho más integrado. De ahí emerge necesariamente la lógica comunitaria, voy a decirlo de esta manera, o cooperativista, no sé qué nombre. De aquí, dada esta introducción, te quiero hacer una pregunta que hace Patricio Millar y que dice, Ronald, ¿tienes algún ejemplo de comunidad que sea digno de imitar? Muy buena pregunta. Yo siento que hay muchas comunidades dignas de imitar. Comparto contigo esta mirada de cooperativismo y de comunidad. Siento que el concepto comunitario es muy clave, porque es un concepto que nos devuelve probablemente lo más humano de lo humano, ¿no? El poder sentarse en un círculo donde todos somos iguales en dignidad y donde podemos, desde cada uno, poder ofrecer desde la equivalencia como lo máximo de uno. Lo que yo veo emerger son hoy día comunidades donde se practican principios de aprendizaje y de economía, por llamarlo así, del regalo. Entonces, comunidades, por ejemplo, todas las comunidades open source. O sea, a mí el concepto este de Creative Commons encuentro genial. Y hay hoy día muchas comunidades, desde las metodologías hasta procesos de entrenamiento en distintos como aspectos de la experiencia humana que funcionan desde comunidades de práctica y aprendizaje a tablero abierto, o sea, con todo disponible para todo el mundo, para poder compartir por un lado y para poder incluso actualizarse, ¿no? Y ahí, bueno, pucha, se me ocurren cientos de nombres. Lo que está más fresco en mí, por ejemplo, es, por ejemplo, la comunidad de la Sociocracia 3.0 que está co-desarrollando y que tiene todos sus recursos disponibles para todo el mundo. Está toda la comunidad y los hubs de regeneración en el mundo compartiendo prácticas, ¿no? Y co-diseñando como prácticas desde lo local, desde lo único que hay en cada cultura local, para ver si eso puede servir en alguna cultura similar. Entonces, el mundo de las prácticas regenerativas, de las prácticas de permacultura, de las prácticas de agroecología y de las prácticas de comunidades de práctica, curiosamente, y aprendizaje, hay muchísimos ejemplos. Yo tengo un ejemplo muy cercano también. Yo desde el año 2013 que comparto lo que yo he aprendido como un agradecimiento a poder estar vivo en estos tiempos y comparto algunas metodologías. Y en los últimos años he intentado como intencionalmente de armar comunidades accidentales y ver lo que pasa. Y lo interesante es que, a diferencia de las redes, las comunidades que son más pequeñas tienen un nivel de compromiso muchísimo más grande y un nivel de atención al bienestar común tremendo. Entonces, es muy interesante lo que ocurre no solamente con las comunidades, sino que con además la articulación entre comunidades, como esta redarquía que tú dices, pero donde las células más pequeñas son pequeñas comunidades de práctica y de aprendizaje. Entonces, hoy día están exponenciándose, incluso hay comunidades, una que conocí hace poco, comunidades que tienen como centro el despertar de un capitalismo más consciente, y así, cientos. Hablaste de Sociocracia 3.0. Tú lo conoces, yo lo conozco, otros lo conocemos. Y me parece súper interesante. A la gente que no lo conoce, ¿qué es eso? Ya contaste que eran prácticas compartidas y abiertas, pero ¿qué hay ahí?
Sí, ahí mira, yo me gustaría responderte eso, es muy interesante porque la sociocracia tiene una historia larga, ¿no? Que parte desde Comte y desde la articulación de los cuáqueros en la manera como se toman decisiones, pero es muy interesante es que están emergiendo toda una cantidad de conversaciones de sociocracia, no solamente de 3.0, sino que hay distintos linajes sociocráticos, uno más utilizado en el mundo comunitario, otros más utilizados en el mundo corporativo, otros más utilizados en el mundo de las empresas más pequeñas, eh, pero que tienen en común algo muy interesante que tiene que ver con una resignificación de la democracia, ¿no? Es como, eh, hay una diferencia muy grande en la emoción que aparece de hacer un proceso donde algunos ganan y unos pierden, a participar de un proceso donde todos estamos de acuerdo en ausencia de razones para no estarlo y que avanzamos en una condición que sea suficientemente buena para ahora y suficientemente segura para avanzar. Entonces, eso es muy interesante porque se abre a un campo social de confianza, en vez de seguir en la lógica donde hay unos que ganan y hay unos que pierden. Porque el ganar-perder es un juego que es finito, ¿no? Tiene sus días contados. Y esto, pucha, si me hay un minuto, es como para decir Dale, dale, dale. que el campo social a gran escala de la experiencia humana hoy día está enfrascado en este juego del ganar-perder, donde hemos ido perpetuando a un grupo de perdedores que pierde todo el tiempo. Y si uno dice, ¿qué pasa cuando uno pierde todo el tiempo? Porque uno sigue en un juego con la ilusión de que en algún momento va a ganar. Pero si tú nunca das la posibilidad para que esos que pierden sistemáticamente puedan ganar, lo que hacen es que sabotean el juego tarde o temprano. Y eso es lo que está pasando en los ecosistemas humanos, ¿no? Hemos perpetuado este juego de ganar-perder, que es un juego finito, y entonces necesitamos abrirnos a juegos que sean infinitos, que te permitan una estrategia de ganar, 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 donde no solamente ganen a nivel individual, sino que se gane a nivel colectivo y que se gane a nivel ecosistémico, incorporando al ecosistema mayor, en este caso para la especie humana, que es la biosfera en su totalidad. Precioso. Aquí Luis García te hace una pregunta, dice, ¿es posible construir o reconstruir lo que alguna vez se llamó tejido social, entendiendo por ello las juntas de vecinos, los centros de madre o los sindicatos? En ellos se incentivaba y cultivaba la colaboración. Sí. A ver, yo quiero decir, vuelvo aquí a la polaridad. Eso hoy día existe. Si uno mira el fenómeno de las ollas comunes, eso es pura colaboración, es puro preocuparse por el otro, es puro apañarse en tiempos de crisis. Por lo tanto, a mí la gran pregunta la contrapregunta que hago es, bueno, es cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que esas juntas de vecinos, esos centros de madre, se proliferen en un campo social de confianza en vez de en un campo social de miedo restringido muchas veces por cosas que son exógenas al mismo grupo. Exactamente, exactamente. O sea, los modos de relación, ¿no? Modo de Finalmente. relación, tal cual. Aquí hay una persona que no logro identificar su nombre y que te pregunta, Ronald, a tu juicio, en esta mirada, ¿cuál es el rol de la economía circular? Gran pregunta. Yo soy convencido de que los patrones más degenerativos los vemos en el aspecto de la economía, en el aspecto de la política. Y si le hacemos doble clic a la economía, no podemos sostener una economía que esté basada en el crecimiento infinito en un planeta que es finito, de nuevo porque es un juego que es finito. Hoy día, solamente considerando el exceso de dióxido de carbono, necesitamos 1,7 planetas Tierra para aterrizarlo a la Tierra.
que es donde debería estar y donde debería almacenarse. Entonces, necesitamos desarrollar de nuevo estrategias colectivas donde podamos multiplicar todas las estrategias que nos lleven camino a la regeneración. Entonces, ¿cómo caminamos hacia una economía regenerativa? ¿Cuáles son buenos pasos, buenos primeros pasos? La economía circular yo siento que tiene una relevancia grande. La economía de la donut, que hoy día se está implementando en ciudades como Ámsterdam, como estrategia de la ciudad. Todo lo que tiene el movimiento B es un muy buen primer paso. Hay mucho más que hacer, pero lo interesante de la economía circular es que contiene un lenguaje que ha podido abrirse paso en el mainstream. Y eso yo creo que es una gran gracia, porque hay otras múltiples expresiones de economía, como la economía a escala humana, como la economía colaborativa, como la economía verde, como la economía azul, como la economía ecológica. Del bien común. Exacto, del bien común, que están abriéndose esos espacios y que cada vez vemos más manifestaciones de ellas, pero que no han tenido probablemente el lenguaje para, ni el momentum como para poder incorporarse en el mainstream. Entonces yo veo en la economía circular una herramienta muy poderosa como primer paso para poder ir traspasando todo el ciclo tecnológico hacia el ciclo biológico, que es muy fundamental. Aquí te quiero hacer otra pregunta. Camilo Acevedo pregunta, ¿qué cambios socioculturales crees se pueden esperar en la creciente avalancha de evolución tecnológica que hoy se perfila como una revolución transhumanista y que no está siendo regulada? Qué gran pregunta. Sí, a nivel sociocultural, a ver, en términos de las tecnologías, y explorando un poco en inteligencia artificial, la inteligencia artificial del siglo XXI ya se habla de una inteligencia basada en intuición, como la intuición artificial, ya se está empezando a hablar de eso, con toda la implicancia que eso tiene a nivel como de proceso de singularidad y todo esto que se habla mucho. A mí, la verdad es que yo creo que nunca un sistema basado en silicona va a reemplazar un sistema basado en carbono, como el humano. Porque tiene una tipología de funcionamiento demasiado distinta. Uno tiene vida, el otro simula. Entonces, una simulación nunca va a reemplazar un proceso vital. Por eso es tan relevante la vitalidad en todo lo que requerimos hacer. Entonces, a nivel sociocultural, es muy interesante la pregunta porque tenemos varias posibilidades, ¿no? Hay muchos que piensan que la tecnología nos va a salvar. Y ese tipo de gente son los que quieren hacer exploraciones dentro del sistema solar para poder, es como un poco la película Avatar, ¿no? Cuando destruyamos completamente nuestro hábitat, tenemos que tener una alternativa. Entonces la tecnología es un camino. Para mí es una ilusión total. Y entonces la gran pregunta es, bueno, a nivel sociocultural, probablemente quizá deberemos intentar reflexionar respecto de qué es lo más humano de lo humano que tenemos, con lo cual tenemos que volver a coexistir, ¿no? El otro día hablaba con Humberto Maturana y justamente con el Seba Gaguero, y Humberto decía, bueno, ojalá que podamos conservar la armonía biológico-cultural, ¿no? Como una armonía entre la biosfera y la antropósfera, que no se puede separar, ¿no? Y yo pienso, y eso está tan relacionado con el proceso de conocer, y cómo podemos volver a conocer esta estrategia vital, porque la circularidad entre el proceso de vivir y el proceso de conocer tampoco se puede separar. Entonces, ¿cómo podemos volver a conocer estos aspectos de lo más humano de lo humano, ¿no? Y cómo podemos hacernos las preguntas más disparadoras? Por eso me encanta esa pregunta, porque ¿qué podemos hacer a nivel sociocultural que nos permita
reconectar con lo que realmente somos y con el efecto que nosotros como una especie, una de las pocas especies liberadas por la naturaleza que tiene esta capacidad de reflexionar y que teóricamente tiene una conciencia asociada. Unas preguntas finales. Es una pregunta un poquito más personal. Así, en términos personales, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje el último año? Buena pregunta. Yo diría, este último año ha sido un año, yo vengo hablando hace mucho tiempo del aumento en la velocidad de los cambios, Ignacio, y ver que ese momento sobre el cual he tenido muchas reflexiones en los últimos años, es como que ya está, ¿no? Ya está, y lo más probable es que esos cambios van a aumentar su cantidad y su velocidad en el próximo tiempo. Y entonces, quizá el gran aprendizaje para mí ha tenido que ver con intentar como parar y reflexionar respecto de la belleza que hay en este proceso de vivir y la espiritualidad que nace de la maravilla de poder sorprendernos frente al aparecer. O sea, esto que está pasando ahora entre tú y yo, con una estrategia virtual, pero siento que estás acá al lado mío y te miro a los ojos y puedo entender algo que te está ocurriendo. Sí. Entonces, poder suspender esta mirada que tenemos mucho hacia el pasado y hacia el futuro y poder concentrarnos en el presente y cómo poder desde ese presente continuo cambiante poder descubrir la belleza que hay en este regalo que es la vida. ¿Qué significa? Qué bello, qué bello. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría que te preguntara? A mí me gustaría preguntarte todas las preguntas que me hiciste, me gustaría hacértelas a ti. Hemos esperado harto tiempo una conversación y justo hacerle una pública. Otro día. Eso en términos tenísticos, qué buena devolución, ¿eh? Qué buena devolución. ¿Eh? Oye, Ronald, para terminar, te quiero invitar a compartir una reflexión de cierre. Hemos hablado de cosas muy importantes, pero un mensaje que te parezca especialmente significativo. Sí, probablemente me encantaría poder transmitir, aunque sea así mínimamente, la necesidad que yo siento mirando como esta gran figura del planeta Tierra con seres humanos como parte de un ecosistema, es como poder desarrollar la humildad, entendiendo de que solos no podemos salir de las múltiples crisis sistémicas que tenemos, y cómo desde el encuentro con el otro, en términos de campo social, podemos desarrollar el coraje y la valentía de poder producir los cambios que necesitamos producir para que las futuras generaciones puedan ver un mundo donde realmente se pueda vivir. Entonces, humildad y coraje como probablemente patrones relevantes en las siguientes reflexiones humanas. Bien. Bueno, me sumo a las muchas personas que en las redes sociales te están dando las gracias por la hondura, por la belleza de tus reflexiones, por esta mezcla de cuando uno de repente escucha a personas, parece como un sueño utópico, la construcción de un nuevo mundo. Y creo que, y yo me quedo mucho con que nos has traído el sueño, pero con pragmatismo, se entiende, con vías, con caminos, con hebras, con patrones, como tú mismo dices. Así que, Ronald, agradecerte infinitamente tu presencia, esta conversación, este encuentro. Va a quedar disponible ahí
en YouTube. Yo mismo lo voy a ver varias veces más porque te estoy entrevistando, necesito tomar notas, necesito seguir pensando. No. ¿Dónde las personas que nos están acompañando, dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te ubicamos? Ahí, hace un tiempo tengo un Instagram que se llama Systec Ronald, como mi apellido y mi nombre. En Facebook también me pueden encontrar. Y hay una plataforma para aquellos que les gustaría como profundizar más en algunas reflexiones. Tengo algunos artículos disponibles hoy día en circulodeapoyo.org, y que estoy intentando juntar todo el material prontamente en una paginita web que se llama ronaldsystec.cl, solo con la intención de poder compartir reflexiones y compartir también alegrías. Y muchas gracias, Ignacio, por este encuentro. Me encantó compartir un poquitito y te agradezco mucho por la invitación. La estaba esperando. Voy a usar tus palabras, humildad y coraje. ¿Mm? Gracias. Un abrazo, Ronald. Muchas A gracias. ti, muchas gracias. Chao. Chao, chao.